Vamos a orar juntos. Padre misericordioso, que creaste el cielo y la tierra y que guardas toda la historia de humanidad y que guías la vida y la muerte de cada ser humano, cuando estábamos viviendo en este mundo lleno de pecado, sin esperanza alguna, tuviste compasión de nosotros y por medio de la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz, nos salvaste y nos has hecho tus hijos. Te damos gracias por esto. Gracias por hacernos hijos tuyos. Gracias también porque nos has dejado para que cumplamos tu voluntad, guiándonos y uniéndonos como miembros en la Iglesia, cuerpo de Cristo, y nos sostienes continuamente con tu palabra para que hagamos bien nuestro trabajo. Gracias por darnos el poder a través de Espíritu Santo. También gracias por permitir que amemos unos a otros y permitir que proclamamos este Evangelio en todo el mundo. En estos últimos tiempos, tú pusiste en nuestra iglesia el Evangelio del Reino de los Cielos y nos sigues guiando para proclamarlo y nos llevas a enviar misioneros a todos los lugares del mundo. Por todo esto te damos gracias. Guarda la familia de los misioneros y que las almas que escuchan tu palabra allí reciban salvación. En este momento está llevando el retiro de primavera. Hay muchas almas que escuchan tu palabra, Señor. Con tu mano misericordiosa, toca el corazón de cada uno de ellos para que puedan escuchar y oír la palabra de verdad y de la salvación, para que puedan renacer como hijos de Dios y ser salvas. Queremos renovar nuestros corazones con tu palabra. Padre Dios, guíanos con la palabra que nos corresponde. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Judas. Judas capítulo 1. Judas capítulo 1, versículo 1 al 4. Judas 1, 1 al 4. Vamos a leer juntos. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Judas, que escribió esta epístola, no es Judas Iscariote. Judas Iscariote en inglés no es Judas, no es Judas, sino en inglés Judas de San Judas pone como Jude, Jude. Son dos personas completamente diferentes. ¿Y quién es este Judas? Es el hermano menor carnal de Jesucristo, nacido de María en la misma familia. Así como Jacobo era hermano del Señor, este Judas también lo era.
Antes de que Jesucristo fuera crucificado, muriera y resucitara, ni Jacobo ni Judas creía que Jesús era el Cristo. Pero al encontrarse con el Cristo resucitado, ellos confesaron mi Señor y mi Dios. Ese hermano, mi hermano que había comido y vivido junto conmigo en mi casa, era el Mesías enviado por Dios, el Cristo que había venido a salvarnos. En eso creyeron. Y precisamente porque en la iglesia entraban continuamente herejías. Entonces Judas escribió esta breve carta, epístola, para advertir contra ellas y guardar a los creyentes. Hoy no podemos estudiar todo el libro de Judas, sino que nos centraremos en el versículo 3, nuestra común salvación. Hemos escuchado mucho sobre este tema en seminarios y palabras anteriores, en los seminarios también. Esta salvación es la llave que resuelve los problemas de la vida humana. Igual que teniendo la llave puede abrir una cerradura, la llave que abre todos los problemas de nuestra vida en esta tierra es precisamente la salvación. El ser humano no puede conocer el sentido de su propia vida investigando por sí mismo. Si los cerdos fueran pensando, estudiando sobre qué es un cerdo, no encontrarían respuesta, ¿no? Del mismo modo, los filósofos llevan siglos investigando qué es la vida, sin obtener una respuesta correcta. Confucio afirmó en las Analectas, pone, no conociendo aún la vida. ¿Cómo podría conocer la muerte? Dijo él. Es decir, ni siquiera la vida presente la entendemos por completo. Entonces, ¿cómo vamos a hablar sobre la vida después de la muerte? Estas preguntas esenciales de la existencia humana, sobre de dónde venimos, a dónde vamos, qué significa el nacimiento, vejez, enfermedad y la muerte, el hombre mismo no puede dar respuesta sobre estas preguntas. Es necesario preguntárselo a Dios, ese creador que nos creó. Los hombres que dicen que después de la muerte no hay nada, todo acaba, pero ellos también entrarán en el mundo eterno después de morir. Una oruga no sabe que después de entrar en el capullo saldrá como una mariposa. Así también el ser humano también. Dios nos creó no para que viviésemos únicamente en este mundo, sino que para viviésemos en la gloria junto a Él en el mundo eterno. Así como dentro de una semilla está programada, configurada la flor y dentro del huevo está configurado el pájaro, Dios nos ha puesto un alma en nuestro interior. En Eclesiastes 3:11 dice, Dios ha puesto en nosotros el anhelo de la eternidad. En inglés, este versículo dice, He has also set eternity in the hearts of the men. Dios ha colocado la eternidad en el corazón humano. Del mismo modo que la semilla produce la flor y el huevo produce el pájaro, después de morir entraremos en el mundo eterno. En el mundo eterno. No todo lo que existe es visible. El camarón que vive en el mar no conoce el mundo del conejo que habita en el monte. Hay muchas cosas que ignoramos. Usamos el teléfono móvil desde la mañana hasta la noche sin poder explicar bien cómo funciona, ¿no? Nosotros no sabemos explicar, aunque utilizamos el móvil. Nosotros, aunque llamemos a alguien, por ejemplo, de África, con este móvil, aunque hablemos con ellos,
No sabemos cómo funciona, no sabemos explicar muy bien, pero sin embargo estamos utilizando. En móvil sale la música, ahí sale vídeo, hay muchas funciones, ¿no? Aunque entramos en restaurante, podemos pagar con el móvil, ¿no? Sin efectivo. Si contásemos a nuestros abuelos sobre esto de edad medieval, no lo creerían, ¿no? Nosotros no sabemos explicar muy bien cómo funciona esto, porque el que diseñó, planificó y construyó este aparato, dispositivo, es quien sabe cómo funciona. Si no nos explica él, no podemos saber muy bien. Del mismo modo, la vida humana solo la entiende el quien nos creó. La vida de oruga tiene 3 actos: el huevo, la vida de oruga, larva, y la tercera es la vida como mariposa. De igual modo, la vida humana también tiene 3 actos. El primer acto son los 9 meses, 9 meses en vientre de madre. Por ejemplo, si hubiese un gemelo en el vientre de madre y hablando entre ellos, oye, ¿tú crees que tú existe la mamá? ¿Mamá existe o no? ¿Tú crees? No lo sé. Yo nunca he visto, nunca hemos visto. ¿Cómo podemos creerlo? Porque ellos solo conocen el pequeño mundo de vientre en que viven, ¿no? Pero cuando salen de ese primer acto al segundo, descubren que hay un mundo completamente diferente. El primer acto es para preparar el segundo y el segundo para preparar el tercer acto, que es el mundo eterno. El propósito fundamental, porque Dios quiere darnos este mundo eterno y espiritual, es para darnos, guiarnos a la gloria. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y para entrar en esa gloria de Dios es imprescindible ser salvo. Las dos grandes gracias que Dios quiere darnos son dos. Uno es la salvación y otra la gloria. Sin la salvación no puede haber gloria. La salvación es una puerta. Hay que entrar por ella. Alguien puede asistir a clases en la universidad. Puede asistir durante 4 años sin haber hecho selectividad, pero no recibirá ningún título al final. Si no, hay que entrar por esa puerta estrecha. Por eso el Señor dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Recibir la salvación es atravesar esa puerta. Una puerta separa el mundo exterior del interior. Al abrir la puerta del coche, podemos entrar en el coche, ¿no? Entonces, esa puerta diferencia el mundo de fuera y de dentro. Al entrar por la puerta de iglesia, el mundo de fuera y de dentro son completamente diferentes. Una puerta es el pasaje de un mundo a otro. Dios llama puerta angosta a esta puerta de salvación. Sin embargo, muchos van por la puerta ancha que no conduce a la vida. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Después de entrar esa puerta de salvación, Dios quiere darnos más cosas. La salvación es igual para todos, pero la gloria es diferente para cada uno. Dios nos da oportunidad de caminar en la fe según su voluntad para alcanzar ese mundo de gloria. El problema de la vida humana no se limita a los problemas de esta tierra. Para que se resuelva de todo, hay que resolver también el problema del destino y eterno. Por eso, investigar únicamente los problemas de esta vida sin conocer la eternidad no nos conduce a ninguna respuesta. No sabe de dónde viene, no sabe a dónde va.
No sabe ni la muerte, no sabe si la muerte es el fin o no. Todos los problemas de la vida se resuelven únicamente conociendo la providencia de Dios, porque todo lo ha hecho Dios. Él conoce la respuesta, porque Él hizo todo. Este mundo finito en que vivimos, donde apenas se vive 100 años, está conectado con el mundo eterno y espiritual. Existe un mundo espiritual, hay un mundo eterno. Aunque no lo veamos, estamos en contacto con ese mundo. Yo en la televisión vi a una hechicera haciendo un rito, estando de pie sobre una hacha muy afilada, un cuchillo muy afilada. Era tan afilada que el papel pasando por ella se quedaba partida en dos. Ella bailaba sin descalzada sobre el hacha, sin hacerse daño. Eso científicamente, eso es imposible, ¿no? Es un fenómeno del mundo espiritual. No es algo explicable con ciencia. Hay algo espiritual. Y algo espiritual, algo milagroso. Y la historia de Israel está llena de milagros que Dios hizo. Estamos conectados con el mundo espiritual. Dios que habita en ese mundo espiritual habló a los profetas. Moisés escribe estas palabras. Jeremías, Ezequiel, hijo de hombre. El mundo espiritual está conectado con nuestro mundo humano. Y nosotros, que vivimos en este mundo humano infinito, estamos destinados a conectarnos con ese mundo espiritual. Este mundo espiritual y eterno tiene solo dos opciones: el cielo eterno o el infierno eterno. Una de las dos. Por eso Dios desea que todos los seres humanos sean salvos y vengan al cielo eterno. Pero hay personas que lo rechazan, que incluso se oponen, que piensan que este mundo es mejor, que este mundo es todo. Con esa visión tan corta viven. Entonces nuestra misión es hacerles saber que Dios existe y predicar la palabra para que entren en el cielo eterno y conozcan y disfruten de la vida eterna. La única manera de entrar en el cielo es un solo camino: ser salvo. ¿Qué es la salvación? Es el camino de entrar al cielo. ¿Y qué es la salvación entonces? Es atravesar esa puerta angosta. La Biblia dice que atravesar la puerta angosta es recibir el perdón de los pecados. No se puede recibir salvación mediante buenas obras o esforzándose en guardar todos los mandamientos de Dios, porque eso es imposible. Únicamente oyendo el Evangelio de la salvación que Dios nos da, nosotros creyendo en Él, recibiéndolo, podemos recibir la salvación. En Lucas 1:77 dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados. La salvación viene por el perdón de los pecados. Para recibir este perdón hay una cosa que todo ser humano debe hacer una vez en su vida. Es conocerse a sí mismo. Tal como dijo Sócrates, conócete a ti mismo. Hay que saber qué tipo de persona es. A los ojos de Dios, somos personas manchadas por el pecado, como gusanos ante ojos de Dios. Entonces, en ese estado no se puede entrar al cielo. El cielo es un lugar sin pecado alguno, sin justicia alguna. Hasta que pague el último cuadrante del pecado no se puede entrar al cielo, dijo. Solo quien carezca de pecado tiene la condición de entrar al cielo. Para recibir esta salvación, son necesarios el arrepentimiento y la fe.
El Señor dijo, y esta es la vida eterna. Dijo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer al único Dios verdadero significa reconocer que Él, Dios, es justo, santo y bueno. Y que yo no alcanzo esa norma, no alcanzo ese criterio. Soy un pecador que no puede entrar al cielo. Al reconocer esto y venir ante Dios y pedir su misericordia. Señor, yo no soy digno de entrar al cielo. Haz algo con todos mis pecados y llévame al cielo. Eso es arrepentimiento. Cuando así nos acercamos a Dios, entonces Jesucristo, enviado por el Padre, que cargó con toda maldición y juicio correspondientes a nuestros pecados, los recibió en su propio cuerpo y al morir derramando su sangre, perdonó todos nuestros pecados. Perdonó nuestros pecados, los quitó, los purificó. Purificar el pecado significa quitarlo y limpiarlo. Habiendo realizado esa obra, Jesucristo está ahora sentado a la diestra de Dios. Limpió de nuestros pecados, justificándonos. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. Para creer en estas verdades, es indispensable conocer la Biblia. Hay que conocer la Biblia. No se puede recibir la salvación sin conocer la Biblia. En Hebreos 9:12 encontramos tres elementos esenciales. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El primer elemento es de una vez para siempre. Jesús quitó nuestros pecados de una sola vez, ¿no? Dio su cuerpo como ofrenda. Como él mismo dijo, consumado es. Dijo, consumado es. Cuando recibimos la salvación, también la recibimos de una sola vez. Eso es el momento en el que comprendamos. Y en Zacarías 3:9 se dice que en un solo día el Señor quitó el pecado de toda la tierra. Nosotros recibimos la salvación de una vez. Y lo entendamos, ¿no? Y lo comprendamos. En la carta de Judas también que leímos, que hoy también hemos leído, se menciona la fe que ha sido una vez dada a los santos. El segundo elemento es por su propia sangre. La sangre del Señor Jesús. Dios mismo, Jesucristo, compró a la iglesia con su propia sangre. Y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por eso, en Hebreos 9:22 dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces antes, cuando alguien daba testimonio de salvación, si no dice algo de sangre, habíamos dicho que hay que escuchar de nuevo el seminario. Es correcto, porque sin dinero no se puede comprar cosas en el supermercado, entonces de igual manera no hay salvación posible sin la sangre de Jesucristo. En Apocalipsis 1:5 también leemos que su sangre nos lavó de nuestros pecados. Que nos lavó, nos limpió, nos liberó de nuestros pecados. El tercer elemento es el alcance de esa expiación. No solo los pecados pasados, sino una eterna redención. Como dice Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Una salvación eterna. Estos tres elementos son esenciales. Jesús se acercó al Juan Bautista en el río Jordán. Juan el Bautista había recibido la revelación de Espíritu,
Dijo, sobre quienes veáis descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que yo he enviado. Mientras daba bautismo de arrepentimiento en el río Jordán, él, Juan Bautista, vio llegar a Jesús. ¿Y qué fue el bautismo de arrepentimiento? Es la confesión. Yo he creído en Dios, he guardado la ley de dentro del judaísmo, había guardado el sábado, he dado el diezmo, tal, pero no soy justo, ni santo como Dios. Al final no soy nada, sino un pecador que merece el infierno. Reconocer esto y entrar en el agua y salir de ella diciendo que yo merezco morir así. Eso fue el bautismo de arrepentimiento. Mientras daba este bautismo Juan el Bautista, vino Jesús, se acercó Jesús y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los que estaban allí, que habían recibido bautismo de arrepentimiento, oyeron estas palabras y ellos entendieron. Yo tenía que morir por mi pecado. Es el de quien hablaban las palabras del Antiguo Testamento. Es el Mesías, Cristo, es Él. Él va a derramar su sangre y quitará mis pecados para siempre. En el momento, los que creyeron en esta verdad, allí mismo, en el río Jordán, recibieron la salvación. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todo el mundo. Y uno de los dos ladrones crucificados junto al Señor también creyeron. En ese momento, este que muere a mi lado derramando su sangre, cargó todos los pecados, incluyendo el mío, incluyendo mi pecado que estaba cometiendo a lo largo de mi vida. Desde los más pequeños, los pecados que hice con mi pensamiento, los que hice con mi palabra y obra, Él cargó todo. Es el Mesías, el Cristo. Entonces Él dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús, viendo su fe de ese hombre, le respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dijo a este ladrón, y no hacía falta nada más. Ya está. Sin embargo, el diablo nunca está quieto. En este mundo hay otro evangelio, hay otro Jesús, hay otro Espíritu. En 2 de Corintios 11:4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. También hoy en día hay muchos los que predican a ese otro Jesús, a ese otro espíritu, a ese otro evangelio. San Mateo 7, 21, 23 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de mi Padre que está en los cielos es recibir la salvación. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dijo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces los que predicaban en su nombre, ¿qué tipo de Jesús estaba predicando? Estaba predicando otro Jesús. Creían en otro Jesús, no en Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Entonces Jesús les dijo, nunca os conocí. No te conozco cuando estabas en el seminario,
ni cuando predicaban en los domingos, ni cuando echabas fuera demonios. En ningún momento os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque hay que atravesar la puerta angosta, pero no lo pasaron. Por eso la salvación es tan importante. Como dice en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Como dice esta palabra, es una gran salvación. Dios pregunta primero por esto. Había un pastor y una esposa. Su esposa salieron a evangelizar. Cerraron bien su casa con la llave y al regresar de noche vieron que la luz estaba encendida y habían 3 personas moviéndose dentro de la casa. ¿Oh? ¿Quién anda ahí? ¿Quién está ahí? La llave solo tenemos nosotros. Al entrar, los desconocidos dijeron, Pastor, bienvenido, sabemos que has trabajado mucho. Os hemos preparado la comida, limpiado la casa y lavado la ropa. Entonces el pastor estaba contento, ¿no? Dirá gracias, ¿no? No fue así. Lo primero que dijo es, ¿cómo habéis entrado aquí? ¿Cómo habéis entrado aquí? El que no entra por la puerta es el ladrón. ¿Cómo habéis entrado? Por eso es lo que importa. Es importante cómo ha entrado. Aunque estudie mucho en la universidad, sin haber hecho la selectividad, no recibirá ningún título. La salvación es así de importante. Hay otro espíritu también. Hay quienes hablan en lenguas, realizan señales y maravillas sin haber sido salvos. Dios dice en 2 Tesalonicenses, el malvado actúa conforme a la obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos, pues no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Toda la actividad espiritual sin haber sido salvo sigue el espíritu de Satanás. Eso es otro espíritu. También hay otro evangelio. Alguien dice, ¿cómo vas a ser salvo de una sola vez? ¡Qué arrogante! Nosotros llevamos muchos años esforzándonos y no sabemos ni siquiera con certeza si somos salvos. Habrá que esperar a morir para verlo, ¿no? ¿Cómo por sangre de Cristo solo? Hay que guardar el día del Señor, hay que hacer muchas cosas para ser salvo. Todo esto es otro evangelio. Y algunos dicen, el pecado original, perdonado, pero el pecado actual hay que hacer algo más. La expiación es limitada. Los pecados pasados quedaron perdonados, pero los futuros hay que hacer algo. Todo esto son otro evangelio. Hay montones en este mundo, pero nosotros, sin embargo, conocemos el evangelio verdadero y cierto. Si ahora mismo el Señor viniera en las nubes y está seguro de subir con Él, aplaude 3 veces. Ya, los que no han aplaudido, ¿no? Tienen esa certeza, aunque muera. Tiene esa certeza. Eso fue lo que hizo que los mártires afrontaron la muerte sin retroceder, porque habían sido salvos. Aunque me matáis ahora, al instante estaré en el cielo. Yo prefiero pasar unos días más en el cielo que unos días en esta tierra. Con este pensamiento vivían. La Biblia presenta la salvación en 3 etapas. Ya habíamos aprendido, ¿no? La Biblia explica con 3 etapas. La primera es la justificación. Ser justificado. Somos justificados por la fe. Dios nos declara como justos, aunque no éramos justos. Eso equivale a la salvación del alma.
nacer como hijos de Dios. La salvación es un nacimiento, un nuevo nacimiento, nacer de nuevo, convertirse en una persona completamente diferente. Y después de nacer viene el crecimiento. La segunda etapa se llama santificación. En inglés, sanctification, que consiste en vivir una vida con el objetivo de vivir como Jesucristo, para asemejarse como a Él, parecerse cada vez más a Él. Ese proceso de crecimiento del Hijo de Dios ya nacido. Y nosotros la llamamos como la salvación de la vida cotidiana. O la salvación del carácter. Pero todavía queda algo que no hemos recibido todavía. Este cuerpo. Si está enfermo, hay que ir al médico, ¿no? Y siempre pide que ponga algo en la cara. Pide que lave, que lo alimentan. Nuestro cuerpo aún no ha sido salvo. Y la tercera etapa se llama glorificación. Nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo espiritual, en inglés glorification. Y entonces nos separamos completamente del pecado. Eso es el resultado, el fruto que recibirá el Señor. Estas tres etapas existen y que no se debe confundir. La salvación que hemos recibido, la justificación, nacer como hijos de Dios, está expresada en tiempo pasado. Por eso dice que hemos recibido la salvación. ¿Qué significa? Porque Dios es justo, por eso hay que hacer juicio por el pecado. Y ese juicio lo recibió Jesucristo. Y Jesús murió en vez de nosotros, cargando nuestros pecados. Esa expiación, creer en esto, es la fe. Y ahora nos dice que somos justos. Vamos a buscar Efesios. Efesios capítulo 2. Capítulo 2, versículo 8 a 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 a 9, leamos juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Habéis sido salvos. Está en pasado, ¿no? Ya está hecho. Como Dios es un Dios de justicia, el juicio por el pecado debe ejecutarse sin falta. Entonces, ¿quién nos dio la salvación? Jesús dijo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dijo en Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo Jesús. El Señor mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dijo así. Y esta salvación, entonces, nos dio Jesús. Y realmente nos dio. Hace 2000 años. En el Gólgota, clavado en la cruz y derramando su sangre. Dijo a toda humanidad, consumado es. Y en ese momento, salvó a toda la humanidad. Y cargó el pecado de todo el mundo. Cargó pecado de todo el mundo en la cruz de Jesús. Y recibió el juicio. Entonces los que creen esto, quien quiera, puede ser salvo, perdonado sus pecados. Entonces no puede ir al infierno aunque quiera. Entonces los que critican al cristianismo dicen, bueno, ellos dicen que van al cielo cuando creen y no creen, van al infierno. Dicen, ¿cómo puede ser esto? Pero si uno comprende todo el proceso de la salvación que Dios, hecho hombre,
llevó a cabo al venir a esta tierra. Todo este proceso, si lo comprende, no puede decir esto. Como hemos leído antes en Isaías 53, el Señor sufrió toda aquella angustia y tribulación para salvarme a mí, llegando hasta la muerte. Si rechazamos ese amor y esa gran gracia, ¿qué pasaría? Dios ha hecho que todos los seres humanos sean salvos. Sí, ¿no? Pero aún así, hay algunos que aún así los que van al infierno. Eso también es un milagro, ¿no? Dios preparó la salvación para todos, incluso la mía también, hace 2000 años. Pero yo no estaba en aquel momento, ¿no? Pero yo nací en este mundo y llegué a saber por medio de la Biblia, con sus evidencias, que Dios existe, que el cielo y el infierno existe. Entonces uno, si conoce todo esto, ahora quiere ir al cielo, pero luego conoce que es un pecador y luego arrepiente y comprende el amor de Jesucristo y cree en Él. El día cuando comprende y cree en esto es el día de su salvación. Existe ese día, ¿no? Yo antes no lo conocía y luego escuché este evangelio. Luego conocí que fue perdonado mis pecados y cuando comprendí esto, ese es día de mi salvación. Ah, es así. Antes de conocer esto, estaba atrapado por el diablo en este mundo. Vivía desobedeciendo. Vivía como hijos de desobediencia. Pero ahora ha renacido como hijo de Dios, que puede entrar en el reino de los cielos. Tiene ese día de nuevo nacimiento. Y aunque lo olvide, existe ese día de salvación. Vamos a buscar Colosenses, después de Filipenses, Colosenses capítulo 1, Colosenses 1, Colosenses 1, 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Este evangelio de hace 2000 años, yo después de nacer escuché este evangelio. Llegó a mí y escuché. Y realmente comprendí la gracia de Dios. Es gracia porque yo no puedo, pero Dios hizo por mí. Ese es la gracia de Dios. Cuando comprendí gracia, ese día es mi día de salvación. Existe ese día. Como dice Filipenses 1:5, que habla del primer día. Que dice por vuestra comunión en el Evangelio. Habla del primer día. Desde ese día en que fuimos salvos, estamos en la iglesia, el cuerpo de Cristo, y comienza la vida cristiana. Cuando vemos la vida de los antepasados de la fe, siempre dice el día que comprendió el amor de Jesucristo. Incluso algunos escriben especificando mes, día y lugar. Fue en tal lugar que yo oí esta palabra y recibí la salvación. Y habla de esto. La Biblia también. Dice claramente y distingue el antes y después. Es decir, antes de comprender esta verdad vivía de tal manera, pero después ahora vive de otra. El antes y después están completamente diferenciados. La vida antes de matrimonio y la vida después son distintas. ¿O no es así? Es diferente, ¿no? Antes vivía solo y ahora vive en pareja. Pero si imaginamos que alguien dice así, mirad, esa pareja tiene día de matrimonio.
¿Eso es una crítica? ¿Es una crítica? Es igual que decir así, ese hombre tiene día de su nacimiento y hace fiesta de cumpleaños. Qué raro. Es muy raro decir así, ¿no? Está escrito en la Biblia. Aunque fuera un huérfano que no sepa su día de nacimiento, a lo mejor se olvida, pero eso no significa que no tiene su día de nacimiento. Aunque no lo conozca, no es que no exista. Y no puede decir, como no conoce el día de su nacimiento, no tiene día de nacimiento. Si alguien piensa así, levante la mano. Aunque nadie me explique, yo sé que tengo día de nacimiento. Aunque sea el huérfano que no conoce su día de nacimiento, existe el día de nacimiento. ¿Y cuál es la prueba? Está vivo, ¿no? De igual manera, este matrimonio han casado y ahora están juntos, viviendo juntos, porque tiene día de su matrimonio. Por eso, estudiando la vida de los antepasados de la fe, dice que yo tengo dos fechas de nacimiento. El día que nací de mis padres en la carne y el día en que nací de Dios. El día en que mi alma ha renacido. Yo tengo dos cumpleaños. Dice así. Pero el problema es, si alguien nos critica diciendo, ellos dicen que hay que recordar la fecha de salvación para ser salvo. No es así. No es así. A lo mejor lo olvidamos. No es que en cada testimonio decimos yo recibí la salvación en tal fecha, tal momento. No siempre decimos así, ¿no? A veces sí, pero a veces no. Pero si no tiene ese día, no puede ir al cielo. ¿Cómo piensan? ¿Sí, no? Del mismo modo que soy hijo de mis padres, porque ellos me trajeron al mundo en un día concreto, ¿no? Tengo día de nacimiento. Y soy hijo de Dios porque hubo un día en que nací espiritualmente. Eso es la salvación del alma. Haber nacido como hijo de Dios. Nacer como hijo de Dios, nosotros, como dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos creados por su buena obra. Y en 2 de Corintios dice nueva criatura, nacido como nuevo, nuevo, completamente diferente. Y esto es muy importante. Y la segunda etapa, después del nacimiento, hay santificación. Y está expresada en tiempo presente. Vamos a buscar Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Vamos a leer juntos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Los que no han sido salvos confunden este versículo y dicen, mira, aquí dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, hay que cumplir, ¿no? Y luego dice que yo tengo que esforzarme para poder ir a hacerlo. Pero ¿a quién se dirige esta palabra? Se dirige a los que ya han sido salvos. Y les dice, ya os he hecho limpios, ahora vivid una vida limpia, santa, porque yo os he salvado. Vive una vida diferenciada, separada. Indica esto. Después de la salvación, hay los que no pecan. Si después de la salvación no se pudiera pecar más, Jesús habría necesitado perdonar solamente los pecados
pasados, pero ha perdonado hasta los pecados del futuro, porque nosotros hasta morir no podemos separarnos del pecado. Después de la salvación, cometemos el pecado, pero para estos pecados debemos confesarlos ante Dios Padre, reconocerlos, arrepentirnos y pedirle que nos limpie y perdone. A eso se llama también arrepentimiento, pedir que nos perdone y que nos limpie. Debe hacer así. Así lo hizo David cuando pecó. Se le confesó a Dios. Cuando pecamos, no es solo un asunto entre nosotros y otra persona. Ese pecado también está entre Dios y yo. Antes de la salvación, Dios reserva todos los pecados del incrédulo para juzgarlos de una sola vez al final. Y como dijo, para los hombres hay muerte y luego después de esto hay juicio. Entonces, en ese momento, juzga todos sus pecados. Pero después de ser salvos, ahora está con Dios. Pero si hay pecado, se corta, se interrumpe la comunión con Dios y hay problema. Y para restaurar esta comunión, debemos confesar el pecado, reconocerlo y pedir a Dios que lo quite, perdone. Eso es el arrepentimiento también. Entonces hay dos tipos de arrepentimiento. Como hay dos, por eso la gente se confunde. El primero es el arrepentimiento único. Reconocer que uno es el pecador, que merece el juicio de Dios y que debe volverse a Él. Eso es el único arrepentimiento. Juan el Bautista es el que dio bautismo de arrepentimiento. Y el segundo es el arrepentimiento continuo, que cada vez que peca, confiesa su pecado, se arrepiente y se aparta de ese pecado. Arrepentirse y dejar ese pecado. Pero a veces pasa esto. Bueno, yo, Dios, te salvé para que viva por mi voluntad, mi gloria, pero vives así según tu manera. Bueno, necesitas la disciplina. Entonces, si es necesario, lo castiga. Y eso es el castigo. Los que se arrepiente y se aleja del pecado, a lo mejor no se ha castigado. Pero a los que dice que arrepiente de palabra y no cambia, Dios lo castiga para que realmente se aparte de ese pecado. Por eso la Biblia dice, el Señor al que ama disciplina. Si no hay disciplina es bastardo, no verdadero hijo. Así Dios disciplina a los amados para que viva correctamente. Eso también es santificación. Pero los que nos critican, dice así. Ellos dicen que después de la salvación, ahora no tiene que ver pecado, pero no es así, no decimos eso. Pregunta a todas las iglesias del mundo, ¿quién dice que viva pecando? No es así, no lo conoce muy bien. Si dijéramos que después de la salvación se puede pecar, si explicásemos así, nadie quedaría aquí. Eso no es evangelio, porque no es evangelio, no es la Biblia, no es la palabra de Dios. Entonces, si alguien escucha esto, esto es falso y se iría, ¿no? Entonces, no es así. ¿Por qué no escucha y dicen estas palabras? No lo entiendo. Nosotros muchas veces, cada semana explicamos sobre esto. Muchas veces hemos hablado. Bueno, esto es la santificación. Estamos en proceso de la santificación. Y en Apocalipsis dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Que arrepienta del pecado. Si no se arrepienta hasta el final, ¿qué hace Dios? Puede matarlo.
Por eso, el salvo no puede permanecer indefinidamente en el pecado, porque si no, Dios le lleva. Vamos a buscar primero de Juan. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 8 a 9. Vamos a leer juntos. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Todo aquel que ha nacido de Dios no puede seguir pecando. No puede seguir pecando de manera deliberada y continua. En inglés, continue to sin. Pecar de manera voluntaria, porque Dios no lo permite. Dios sigue dando disciplina, y a quien no se vuelve de ese camino puede llevárselo. Entonces dice, no practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. Por eso Ananías y Zafira fueron llevados. Y 1 de Corintios 5 también habla sobre un hermano que persistía en el pecado. Dios se lo llevó. No vale la pena seguir teniéndole aquí, voy a llevarle, para que no peque más. Entonces, vivir pecando después de la salvación también es una tontería. ¿No es así? Esta santificación es parecerse cada vez más al Señor. El gusano, después de 5, 6, 7 años, va formando, cambiando como una cigarra, ¿no? La larva de una libélula también, cuando está a punto de transformarse, ya aunque está dentro del agua, pero parece mucho a libélula. Del mismo modo, cuanto más se acerca el día de la venida del Señor, nosotros vamos pareciéndole más en nuestra vida cotidiana, en nuestras palabras y en nuestras obras, acciones. Vamos asemejándose a Él. Por eso, en Colosenses 1, vamos a buscar Colosenses capítulo 1, versículo 21. Colosenses 1, versículo 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha y irreprensible delante de Él. Para que nosotros seamos así, Dios nos va transformando así. Nos va cambiando poco a poco. Dios hace que internamente produzca el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿no? El fruto del Espíritu se produce internamente, por dentro. Y hacia afuera produce el fruto de la vida eterna, el fruto de la justicia, el fruto de la luz, que se produce cuando trabajamos por el Señor. Estos tipos de frutos se produce hacia afuera. Cuando llegue el momento de ser recibidos ante el Señor, ese fruto será presentado a Él. Eso es la gloria.
Eso es la recompensa. Quien no tiene fruto de espíritu en su corazón, no tendrá gloria ni recompensa. Bueno, cada uno tendrá, ¿no? Fruto de espíritu, fruto de vida eterna, fruto de la luz, lo llevará como uvas, ¿no? Y será eternamente recordado, como recompensa, glorificado. En Santiago 5:7 dice que el agricultor labra la tierra esperando el fruto. Espera el fruto. Dios también espera el fruto de este campo que es la iglesia. Jesucristo, cabeza de la iglesia, es el labrador que labra aquí buscando ese fruto. Él dijo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Nosotros somos pámpanos, ¿no? Y debemos llevar los frutos. Y para llevar fruto, las ramas deben permanecer unidas al tronco de la vid, ¿no? Es el objetivo para llevar los frutos. La santificación es el proceso de dar fruto. Y nosotros no podemos convivir con el pecado. Es necesario apartarse de él para que sigamos creciendo tal como Dios lo espera. Nosotros cada vez crecemos según su palabra. Debemos vivir separados del mundo. Y eso es lo que se llama santidad. Aunque vivimos en este mundo, pero debemos vivir separados. El pez vive en el mar, pero su interior no es salado. Del mismo modo, nosotros vivimos en este mundo de pecado, pero podemos vivir separados de él. Hacer las obras de Dios es santidad. El mundo no hace las obras de Dios. En el primero de Pedro, vamos a buscar primero de Pedro. Primero de Pedro, capítulo 15, 16. Capítulo 1, versículo 15, 16. Vamos a leerlo juntos. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Vivir esa vida santa es santificación. Cuando hay pecado, habrá confesión, el reconocimiento de pecado y el arrepentimiento. Necesita este proceso. Si el Hijo de Dios obedece la palabra y vive así, hay recompensa. Si desobedece, hay castigo. La primera disciplina que llega es que la palabra no se entra en su corazón. Si cada domingo, aunque escuche la palabra, le entra un sueño, piensa si a lo mejor es la disciplina. Bueno, a lo mejor día anterior no durmió muy bien o ahora siente mal. Puede ser así, pero si siempre es así, hay problema, ¿no? Puede que esté viviendo de manera incorrecta y que Dios le está impidiendo escuchar su palabra porque no es capaz de soportarla. ¿Quién es sano? Por ejemplo, imagina que hay un orfanato, que hay 10 niños y les prepara la comida y les sirve. Los 9 la recibe muy bien, pero uno dice no quiere comer, no quiero, no voy a comer. Entonces, ¿estará sano? No, no. Es muy importante esto también. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos llevar a cabo esta salvación en la vida cotidiana? En primer lugar, hay que alimentarse de la palabra. Hay que comer bien. El primer indicador de si la vida cristiana va bien o no es cómo recibe la palabra. Si está alimentándose bien la palabra o no.
es lo más importante, creo. Vamos a buscar San Juan. San Juan, capítulo 10, versículos 9 y 10. San Juan, capítulo 10, versículos 9 y 10. Vamos a leer juntos. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es la gracia sobre la gracia. Así como la salvación del alma se realiza por la gracia y el poder de Dios, la salvación de vida cotidiana también requiere de este suministro. Hay que oír la palabra. Hay que comer, digerirla para que se pueda aplicar en su vida. Todo esto para cumplir la salvación de la vida cotidiana. Y luego debe ser guiados por el Espíritu Santo. Al recibir salvación, el Espíritu Santo vino a nosotros. También guía a la iglesia también. No solamente a mí, también guía a la iglesia. Y yo debo ser guiado por ese Espíritu. Por eso, en San Juan 8 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu actúa a través de la palabra. Vivir guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu actúa a través de la palabra, también a través de los siervos trabajadores que Dios ha establecido y a través de los departamentos, grupos, distritos, etc. Hay los que son establecidos por Dios y a través de ellos Dios obra y nos guía. Dios nos guía a través de todo esto. En tercer lugar, hay que permanecer en la comunión. La comunión es muy importante. Dios nos guía en la comunión. Y a través de la comunión también se produce el servicio, predicar el evangelio, todo, ¿no? A través de comunión se cumple todo esto. Es decir, uno no puede hacer solo. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Efesios 4, 15 y 16. Vamos a leer juntos. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento se produce en esa mutua comunión y unión. En Colosenses 2 también dice, el cuerpo sostenido y unido por sus ligamentos y coyunturas, crece con el crecimiento que da Dios. Eso es crecer en la comunión. Y la tercera etapa de la salvación es la glorificación, glorification en inglés. Está expresada en tiempo futuro. Cambia nuestro cuerpo como del Señor. En Romanos 8 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y en este momento nosotros separamos completamente del pecado, liberamos completamente del pecado. Entonces, la salvación, hay salvación del alma, que es el perdón de pecados que nos hace hijos de Dios. No solamente piensa en esto, sino también hay santificación, que se cumple y se desarrolla a lo largo de la vida. Ocupaos en vuestra salvación. Y en tercer lugar, la redención del cuerpo. Y esto se cumple naturalmente porque lo hace Dios. Por eso nos basta con saber que existe.
Y luego hay 7 características de una buena iglesia que habla la Biblia. Bueno, como estamos en época de inteligencia artificial, por eso pregunté a una inteligencia artificial para ver si lo conoce o no. ¿Cuáles son las 7 características de una buena iglesia según la Biblia? Entonces la respuesta fue muy similar en todos los modelos. La primera es que debe ser una iglesia centrada en la palabra, no centrada en personas, ni organizaciones, ni filosofías. La segunda es que el Evangelio debe ser claro. Y luego explica que para enseñar este Evangelio debe haber el arrepentimiento y la fe. Debe haber estos dos. Y si no lo explica, no es una buena iglesia. Hasta la inteligencia artificial dice esto. Debe ser claro el Evangelio. Es nuestra iglesia, ¿no? La tercera es que debe ser una iglesia centrada en Jesucristo, no en el pastor, ni en un líder, ni en ninguna de las personas. Hay personas que hoy generan escándalos, ¿no? En el mundo, pero no es así, no debe ser así. Debe ser centrados en Jesucristo. La cuarta es que debe ser una comunidad con el amor de Cristo. Nosotros, ¿no? Cuidamos mutuamente, acompañamos mutuamente, ayudamos cuando alguien está enfermo, ofrecemos a comer juntos cuando alguien lo pasa mal. Había un diácono, que no sé si puedo hablar de él, que dice, yo en otra iglesia estuve también, allí había muchas críticas, había murmuraciones, había discusiones, y veo que aquí nada de eso existe. Aquí hay amor de verdad. Como dice, en esto conocerá todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Todo el mundo conocerá que sois mis discípulos. Bueno, somos nosotros también, ¿no? La quinta es seguir la santidad. No tomarse el pecado a la ligera, sino esforzarse para parecerse cada vez más a Jesucristo y vivir con mayor pureza. La sexta es que debe ser una iglesia que haga crecer a los creyentes, no de manera superficial, sino ayudándolos para que sus fes crezcan y cambien. No basta con asistir solo los domingos. Hay que ayudar a que la fe se edifique. Hay que ayudarles para que sus fes crezcan. Ayudar para que crezcan como discípulos del Señor. Vamos a buscar Colosenses 1:28. Colosenses 1:28. Vamos a leer juntos. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús todo hombre. Por eso está presidente del distrito, los predicadores, los diáconos, todos están para que ayuden a crecer a los creyentes, para que puedan crecer su fe. Una iglesia que ayuda para que puedan crecer los creyentes. Eso también nosotros, ¿no? Es lo que hacemos. Y la séptima,
Una iglesia que predica el Evangelio hasta en el extranjero. Nosotros, ¿no? Estamos predicando el Evangelio en el mundo. En San Marcos 16, el Señor dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio a todo el mundo. Nuestra iglesia, en este momento, es 182 familias. Están enviadas como misioneras. Bueno, 182 familias enviados. Si una familia fuera 4 personas, ¿cuántos serían en total? Esas familias han dejado su vida en Corea y han dejado todo para ir a un lugar completamente nuevo, para vivir por el Señor, superando toda clase de dificultades. Y han practicado así el Evangelio. Y gracias por ellos, tenemos en el extranjero, según las estadísticas de este mes de marzo, hay 1.174 iglesias en 83 países. 1.174. Una iglesia que predica hasta el extranjero. Estas son las características de buena iglesia. Concluyendo, ¿cuáles son las características de buena iglesia? Primero, predicación bíblica o mundana. 2. ¿Está centrado en Jesús o en los hombres? 3. ¿El evangelio del arrepentimiento y la fe es correcta o no? 4. ¿El amor del Señor actúa realmente o no? 5. ¿Los creyentes están siendo transformados de verdad o no? Si cumplen todo esto, sería una buena iglesia. Y la nuestra lo es. Sí, ¿no? Habían los que estaban en otra iglesia y vinieron aquí, y ellos también dicen así, y lo conocen. Nosotros conocemos y el Señor también lo conoce. Hoy hasta aquí, vamos a orar juntos. Padre Dios, gracias por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, nos salvaste, nos has dejado como miembros en la iglesia, donde tú obras, nos acompañas, nos guías y nos vas santificando. Señor, te damos las gracias de corazón. Hasta el día en que nos encontraremos contigo cara a cara, guíanos para que con todo fervor te sirvamos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.